Bueno, imaginemos por un momento el tremendo reto que supone intentar cartografiar algo que, literalmente, no podemos ver, el mundo interno de una persona. Es que la mente humana es como un laberinto gigante de percepciones, sentimientos y construcciones que son únicas para cada individuo. Y claro, el gran desafío para la evaluación psicológica siempre ha sido ese: cómo encontramos una forma sistemática y metódica de capturar algo completamente invisible desde el exterior. Y aquí está la pregunta del millón. ¿Cómo se mide lo inobservable? A ver, si pensamos en las técnicas objetivas, esas son fáciles de encuadrar, ¿verdad? Se centran en cosas físicas, comportamientos involuntarios, que si la actividad electrodémica, que si la tasa cardíaca, buscan verdades externas, medibles. Pero, para capturar las percepciones subjetivas, esos significados únicos que cada persona le da a su realidad, necesitamos un enfoque radicalmente distinto. Aquí no se busca una verdad objetiva con mayúsculas, sino la verdad de esa persona. Vale, pues vamos al lío, que hay mucho que cubrir. El esquema de hoy nos va a llevar de lo más pautado a lo más libre. 1. Explorando el mundo interno. 2. Características de estas técnicas subjetivas. 3. Entraremos en las técnicas estructuradas y estandarizadas. 4. Veremos el diferencial semántico y la rejilla. Y 5. Cerraremos con las narrativas y las historias de vida. Empezamos con el primer punto, explorando el mundo interno. Básicamente, ¿de qué hablamos cuando decimos técnicas subjetivas? Pues son herramientas diseñadas específicamente para meternos en cómo las personas construyan sus propias interpretaciones del mundo. Su objetivo es muy sistemático: recopilar y organizar toda esa información sobre el mundo interno de alguien. ¿Qué opina de sí mismo? ¿Qué piensa de los demás o de la vida en general? Son, en definitiva, los procedimientos que nos permiten ponernos las gafas de la persona que estamos evaluando. Pasamos a la sección 2. Características de las técnicas subjetivas. Ahora, fijaos bien en esta diapositiva, es interesantísima porque nos muestra el panorama al completo. Es el mapa conceptual de todo el tema 8. Tenemos las características a la izquierda, las técnicas estructuradas en el medio y las no estructuradas a la derecha. Tener esta visión global es súper útil para entender cómo encaja cada pieza en este puzzle inmenso que es la evaluación psicológica antes de hacer zoom en los detalles. Desgranando la primera parte, vemos 4 pilares fundamentales. Primero, la fuente de datos es la propia persona, claro. Segundo, el material es no enmascarado. Ojo con esto porque es clave. A diferencia de un test proyectivo, aquí la persona sabe perfectamente qué está respondiendo. No hay trampas. Tercero, la respuesta es completamente voluntaria. Y cuarto, el enfoque es fenomenológico, centrado de lleno en la experiencia subjetiva vivida por el individuo. Al analizar este campo, es vital entender que nos movemos en un espectro de estructura, como si fuera una balanza. En un extremo tenemos las técnicas estructuradas, que fuerzan a la mente a meter sus percepciones en cajitas, en datos medibles y rígidos, casi como un cuestionario tradicional. Y en el extremo opuesto, las técnicas no estructuradas, que son literalmente un lienzo en blanco para una narración fluida y abierta. Ambas son perspectivas de un valor incalculable. Llegamos a la sección 3. Técnicas estructuradas y estandarizadas. En la base más rígida encontramos las listas de adjetivos. Y bueno, es exactamente lo que parece. Se presenta un conjunto de palabras y hay que determinar si le aplican a uno mismo, a otras personas o a situaciones específicas. Lo curioso aquí es que al contar con grupos normativos de referencia, se convierten en las herramientas más estandarizadas dentro de todo este mundo subjetivo. Como ejemplos clásicos tenemos la lista ACL de Gove o el LAEA. Es crucial tener este esquema conceptual muy claro. Si miramos la tabla, vemos cómo herramientas clave como las listas de adjetivos, la clasificación Q, el diferencial semántico y la técnica de rejilla, todas estas se sitúan firmemente y sin ningún tipo de ambigüedad en el lado estructurado del espectro. Son radicalmente distintas a las narrativas abiertas que comentaremos enseguida. Dando un paso más allá de los adjetivos, entramos en la clasificación Q o Q-sort. Y aquí aparece un concepto que es una auténtica genialidad: los datos ipsativos. A diferencia de los tests de toda la vida que comparan a alguien con la media poblacional, aquí la persona se compara consigo misma. Es decir, se evalúan sus variaciones intraindividuales, viendo qué rasgos destacan única y exclusivamente en relación con las preferencias de esa propia persona. Seguimos avanzando. Sección 4. Diferencial semántico y rejilla. Aquí nos topamos con el diferencial semántico de Osgood, que sigue unos pasos súper metódicos desde la selección de conceptos hasta la puntuación. Y se basa en una idea mediacional fascinante. Postula que existen procesos internos en nuestra mente, cosas que no se ven, que alteran por completo el significado que le otorgamos a un estímulo. Osgood ideó medir estos significados usando escalas bipolares, para lograr ponerle números, cuantificar el impacto emocional real que tienen las palabras para alguien. Y esto nos lleva a un punto sencillamente brillante.
La famosa frase «el mapa no es el territorio» resume a la perfección la teoría de los constructos personales de George Kelly, y de verdad que da en el clavo con la filosofía de esta disciplina. Estas pruebas jamás, bajo ningún concepto, intentan medir la realidad objetiva o el territorio. Miden el mapa, esa percepción profundamente subjetiva y particular que cada cerebro ha dibujado sobre la realidad. Y precisamente de esa teoría de Kelly nace la técnica de rejilla. Es un instrumento excepcional porque exige una colaboración total. No es el típico cuestionario para rellenar en soledad. Aquí, evaluador y evaluado trabajan codo con codo. Identifican elementos, como personas vitales en su vida, y constructos, que son como las lentes con las que se juzga a esos elementos. El resultado es un mapa gráfico alucinante que revela cómo una persona organiza su conocimiento del mundo. Y llegamos a la recta final, sección 5, narrativas e historias de vida. Aquí ya estamos en el extremo más libre de la balanza, la historia de vida. Olvidaos de cuestionarios cerrados o matrices. El objetivo es revelar el sentido vital profundo mediante una entrevista abierta y muy importante, sin prisas. Requiere un ambiente relajado y mucha complicidad. Un detalle metodológico de manual: nunca debe hacerse en una primera sesión. Primero hay que establecer el clima y dejar que la estructura surja orgánicamente del propio relato. Ahora bien, para analizar historias tan ricas y complejas tenemos dos rutas muy diferenciadas. Por un lado, el enfoque restrictivo, que coge el texto y le impone categorías teóricas predefinidas, obligándolo a encajar en unas cajas concretas. Por otro lado, tenemos el enfoque impresionista, donde decimos, vamos a dejar que el texto hable. Se busca respetar la historia haciendo un análisis temático para encontrar patrones orgánicos que brotan de manera natural. El punto crítico aquí es comprender el tremendo poder que tiene esto. El simple acto de narrar, de externalizar una historia, tiene un impacto terapéutico brutal. Al contar las vivencias, logramos separar a la persona del problema y liberar el peso emocional. Y lo más fascinante es que el pasado deja de ser un ancla que estanca, para transformarse en una plataforma desde la cual podemos diseñar e imaginar el futuro. Es un verdadero punto de inflexión. Para cerrar, nos quedamos con esta reflexión. Si resulta que la realidad se filtra y se construye siempre a través de estos mapas subjetivos y constructos personales, merece la pena preguntarse constantemente, ¿qué narrativa interna se está escribiendo ahora mismo? Porque nuestra mente nunca deja de interpretar. Y al final del día, todos somos simultáneamente los protagonistas y los guionistas de nuestra propia realidad subjetiva. Un mundo inobservable desde fuera, sí, pero innegablemente real desde dentro.